Marlon, cuéntanos un poquito acerca de tu hoja de vida. ¿Qué experiencia tienes tú en este campo de multimedia, audiovisual? Bueno, ¿qué tal? Un gusto. Mi nombre es Marlon Alarcón, soy director académico de aquí del Instituto Gráfico de Artes Digitales. Bueno, soy graduado de aquí, de la carrera de infografía, tecnólogo. Y bueno, ya antes de entrar a Legal yo ya era webmaster, ¿no? Hice 2 websites, el Banco del Progreso y el de Filamar, 2 websites, 2 páginas web enteras. También tuve varios clientes en sí, después entré a Legal y bueno, saqué buenas notas y me quedé profesor durante todo este tiempo, de cerca de 18 años ya, y de hace 5 de esos 18 ya soy director académico. Entonces, muchos de los profesores han sido mis alumnos y ahora yo estoy también sacando una licenciatura en la universidad. Ya, listo, vamos a entrar en materia. Marlon, cuéntanos más o menos qué entiendes tú por un videocast o podcast y cómo se llega a ese camino de un material audiovisual cualquiera que hayamos elaborado. Bien, empecemos por primero lo que es un poco más rápido, que es el audio. El audio puede ser grabado, para convertirse en un podcast, puede ser grabado con cualquier instrumento, incluso los celulares pueden grabar un buen audio. Pero si se lo quiere hacer más nítido, un poco más como calidad radial, ¿no? Calidad de buena difusión en alta definición, se suele colocar micrófonos un poco de estos omnidireccionales que están en la radio y un estudio con paredes de sonido y todo, y como una entrevista, y luego se lo graba. Se lo procesa en una pequeña consola de audio, graba directamente a la PC que se conecta por un puerto USB. El audio es guardado en alta calidad y luego de ese audio se lo postprocesa en un programa de edición de audio, como por ejemplo Adobe Audition o de repente SoundForge, cualquiera de Sony. Cualquiera de esos 2 software, por ejemplo, que son los que manejamos acá, son los ideales como para coger ese audio y que si se grabó en muy alta calidad se lo puede comprimir un poco sin que pierda calidad tanto, ¿no? Porque recordemos que ese audio, para convertirse en un audio, ¿no? Cast o un podcast en realidad, tiene que subirse a un website, a un servidor donde esté alojado ese audio y toda la gente haciendo link en una página, haciéndole play, puede escucharlo desde la página o puede escucharlo también desde su dispositivo celular. Entonces el proceso es grabar, computadora, comprimir, subir al servidor y del servidor linkear a la página o al dispositivo que quiera. Entonces ahí es que se puede reproducir el audio las veces que se desee. ¿Cuáles son? ¿Hay algún formato para hacer un podcast? Varían, ¿no? Normalmente el MP3 sigue siendo uno de los más comunes, ¿no? Pero cuando se graban inicialmente, cuando la consola lo graba en PCM o en WAV, que son los formatos de muy alta calidad. ¿Cuál es el problema? Que por ejemplo una canción en MP3 de muy buena calidad puede pesar de repente unos 5 o 6 megas, pero la misma canción en WAV puede pesar 80 megas. Entonces, ahí viene el inconveniente de repente. Cuando uno se descarga a hacer el play, entonces uno está haciéndole play a 80 megas. Entonces ahí es que de repente si no tiene la conexión o estamos por celular, va a ser un poco lento. Entonces por eso mismo es que se lo comprime a algún MP3 o algún OGG, esa es otra extensión que se usa bastante para podcast, y luego pues se lo puede hacer comprimido pero sin que pierda calidad. En cuanto al contenido de podcast, ¿qué es lo que hace que se consuma? Obviamente los internautas van y buscan un contenido específico, exacto, sea podcast o videocast, pero ¿qué es lo que más llama la atención? ¿O cuál es, no la fórmula mágica, pero sí varios de los tips para que sea de entrada agradable? Obviamente sabemos que no cuenta de mucho tiempo, pero ¿qué es lo que hace enriquecedor esto y que me enganche y que no haga que a lo primero que escucho lo deje ahí? Principalmente la calidad del contenido, ¿no? O sea, de lo que se va a tocar el tema. Y un podcast o videocast, en este caso de repente como los youtubers, tienen un target ya específico al cual van a dar todo lo que saben, o entrevistas que se van a dar. Ejemplo, si hablamos de un website o un podcast de tecnología, entonces tenemos que estar direccionándonos a gente que maneja ya tecnología, que les gusta de repente celulares, móviles, tablets, internet, videojuegos, ¿no? Entonces hay de todo tipo. Por ejemplo, en el caso de lo que mencioné al final, los videojuegos, hay podcasts dedicados a esa área y lo escuchan todo el tiempo chicos
¿no? En inglés, en español, lo están escuchando, en los cuales hay, por ejemplo, cuál es el último juego que salió, cuántas ventas tuvo, qué consola es la última, así de tecnología, cuándo sale el próximo iPhone, entrevistan a un experto y de repente eso. El contenido va direccionado a un target, ¿no? Okay, y cualquiera puede hacer un podcast. Sí. O depende, por ejemplo, en televisión se maneja mucho el concepto de que si tienes carisma, porque te estoy viendo, tienes una conexión conmigo. Si tu voz influye dentro de mi sitio, de mi frame, entonces en un podcast tiene que ser igual. Me imagino, tienen que haber parámetros en los cuales, por ejemplo, mi voz no puede estar en un podcast, pero sí buscar, de acuerdo al contenido, qué va ligado, o un hombre, o una mujer, un niño, un adulto, un anciano, qué sé yo. O sea, me imagino que hay parámetros o premisas universales en las cuales dice, ok, este contenido no va dirigido a jóvenes, por lo tanto tiene que ser una voz adulta, gruesa, con mucho bajo o con poco bajo. O sea, a eso me refiero. Hay como un formato, como una línea de hacer un podcast. Sí, básicamente se puede seguir alguien que congenie con el target, ¿no? De ley, sí, seguramente, definitivamente la vocalización influye mucho en esta parte, ¿no? Tiene que vocalizar bien, ser agradable, de repente ser un poquito hasta el tono de voz cómico, tiene que ser, claro. de repente tener ese carisma, ya que no le estamos viendo el rostro, sino que lo estamos escuchando, ¿no? O sea, manejar bien las inflexiones. Exacto, es muy parecido a lo que de repente nuestros abuelos escuchaban las radionovelas, ¿no? Entonces se imaginaban todo, pero era todo por la voz, ¿no? Entonces sí, definitivamente cuando estás haciendo un podcast para chicos muy jóvenes, tal que videojuegos, tecnología, o de repente música, artistas, ¿no? Hablan de Miley Cyrus, Justin Bieber. Entonces de ley tiene que ser alguien que, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Que tenga la misma onda, el mismo estilo. Tiene que encajar de repente ahí, porque a una persona muy joven o de repente no entras así fácilmente, claro. Si no estás un poco en la misma línea de lo claro. Una pregunta, por ejemplo, es muy importante que la calidad del video, al hablar de videocast, por lógica, cuando vemos imágenes que están borrosas o son demasiado viejas, no es como agradable a la vista. Todos queremos ver algo nítido. ¿Qué pasa cuando de repente tienes que hacer un videocast de imágenes que son muy antiguas y que de repente no las vas a encontrar en buena calidad? ¿Qué recursos se puede utilizar? Bueno, si un video ya está grabado en una muy antigua calidad, de repente muy viejo, ¿no? O muy pixeleado, que le llamamos nosotros, que se ven los cuadritos, es muy difícil llevarlo a una calidad HD o Full HD. Lo que se hace es, este es el método, se le hace lo que se le llama el upsampling, o como subir progresivamente los cuadros, duplicarlos. Como un upgrade. Exacto. Pero sigue siendo baja calidad, solo que se va a notar como que un ratito, como que tuviera blur, como que tuviera borroso, ¿cierto? Sin que se note mucho las cuadrículas, ¿no? Se le pasa un filtro en un programa de edición que compensa eso, que se llama, por ejemplo, After Effects, o okay. Es de Adobe también, o en Premiere también hay un filtro en el cual se puede un poco ayudar a eso. Pero, repito, no va a quedar con la definición de alta calidad que tiene. Pero se puede mejorarlo, sí. Pero ¿tú consideras que vale poner esas imágenes o de repente usar otro tipo de recursos? Si sirven para argumentar algo de repente de lo que se está tratando, pues sí, vale la pena. Incluso hay videocasts o hay sitios en YouTube que están hablando de algo y recordemos cómo era hace un tiempo, y ponen una. Entonces, ¿podrían mencionar de pronto algunos que a ti te han llamado la atención? Tecnología, pues soy un poquito fanático de aquí de la tecnología y siempre que estamos hablando de un nuevo lanzamiento de, por ejemplo, un celular, un iPhone, por ejemplo, hacen recuerdo, hace tantos años, en el 2007 y tal, sacan a cotación la conferencia de 2007 de Steve Jobs cuando lanzó el primer iPhone, ¿ya? Y se ve todo un poco distinto, ¿ya? Hasta el PowerPoint, la presentación, el Keynote que él usaba en esa época, no se ve como los Keynote actuales del 2016, pero traen a cotación esas imágenes. En la parte audiovisual, antes de entrar al tema que tú manejas, en la parte audiovisual, yo sé que es importante poner recursos, pero ahora, actualmente, ¿de qué recursos goza un videocast o un video cualquiera? Supongamos que alguien viene y dice, ok, yo tengo esta en la base del video, este es el crudo, este es el bruto,
Y ustedes tienen que enriquecerlo, tratando de resumir un material, pero ponerle ese maquillaje. ¿Cómo empieza? ¿Cómo lo hacen? ¿Hay un argumento definitivo para esto? ¿O sencillamente lo que se les ocurre lo ponen en práctica? No. ¿O cuál es el proceso? Esa es la palabra correcta. ¿Cuál es el proceso? Tiene que primero observarse bien. Si es un material, ok, se pasa por un proceso de edición igual. Si es que de repente todo lo que está en un pedazo de video no es relevante para lo que se quiere decir. Exactamente. Primero se corta lo que no se desea y se deja igual, se edita, ¿no? Se pasa en un proceso de edición. Luego de eso se le añade una que otra imagen de soporte. Por ejemplo, se habló de esto, que colitillas de repente de imágenes estáticas que van a ir de la mano apoyando. ¿Alguno que haya hecho usted, por ejemplo? Bueno, yo no trabajo mucho en video. Pero por ejemplo la página del Banco del Pacífico. Pues eso fue hace años y sí no importa, ahí pero había que hacer fotos, por ejemplo. Estamos haciendo un website, no era un video pero era un web, ¿no? Y si teníamos que hacer de una oficina, igual teníamos que traer gente de la oficina una foto mostrando las instalaciones. Lo típico, en esa época pues los bancos, el que tenía website era el chévere. Claro. ¿Ya? Y me tocó, bueno, hacer esos websites. Y fue chévere porque era algo como que wow, y yo simplemente de curioso. Pero se trataba de colocar imágenes siempre de referentes a lo que se trataba la oficina, el departamento. ¿Qué tiempo duraba eso? No, una página web era solo fotos, era solo estática. Obviamente, pero igual cuenta una historia. Ah, sí, cuenta una historia porque le va diciendo, el objetivo es, si hablamos de un website, lo que trata de decirle ese website es cómo empezó el banco, de repente... ¿Y cuál era el mensaje principal de esa página? Tratar de dar confianza, ¿no? Tratar de mostrar los servicios. ¿Y cómo lo logró? Lo tratábamos de lograr, lo hicimos con